Bueno, creo que ya estamos en contacto con Carlos Russo desde Mendoza. Buenos días, Carlos. Hola, buen día, ¿cómo están Mario, Daniel? Bien, bien. Bueno, Tal, Carlos. un gusto charlar contigo. Carlos, vos la semana pasada nos has enviado sendas cartas que se le enviaron al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro Juan Cabandier. Esas cartas tienen una enorme cantidad de firmas, de asambleas, etcétera, y nos gustaría que para la mayor cantidad de oyentes de este programa que están en el Gran Buenos Aires, nos puedas comentar de qué trata cada una de estas cartas, tanto al presidente como al ministro de Ambiente, Juan Cabandier. Mira, en principio la carta hace referencia al cuidado que hace el pueblo mendocino del agua, a la situación de sequía que hay en la provincia y a las intenciones recurrentes de sectores del poder económico concentrado de seguir pidiendo, proponiendo, tratando de exigir la explotación minera, la fractura hidráulica e inclusive megaproyectos como Portezuelo del Viento, no sabemos ni para qué ni para quiénes, pero que afectaría de alguna manera el recurso y este bien común en la provincia. Entonces, sobre la base de lo que había planteado Fernández, de que la salud está por encima de la economía, de que la economía depende de la política, nosotros nos sentimos con la responsabilidad de enviarle nuestra visión de cómo ejercer el cuidado de este bien común y además cómo fortalecer o mejorar la economía de la provincia a través del desarrollo local, del turismo, de formas agroecológicas de producción agraria y agropecuaria, entendiendo que toda esta promoción que se está haciendo en la provincia y también en el país, que parece ser que la única salida es el extractivismo, ya sea por pandemia, por el pago de la deuda sin ningún tipo de análisis, cosa que la provincia hace prolijamente, incluso a costa del pago de aguinaldos y de algunas otras obligaciones con el pueblo mendocino. Entonces, bueno, esto nos llevó a la reflexión y llegamos a la conclusión de que era importante mandarle tanto al presidente como al ministro, sobre todo por las expresiones del ministro cuando mostró su disposición a interpretar algo en forma similar a la que hacíamos nosotros, ¿verdad? Había hablado de la megaminería, ha hablado de la fractura hidráulica, ha hablado de la industrialización del agro y el envenenamiento de la tierra con agrotóxicos, entonces entendimos que tal vez era el momento de enviar esto y sabiendo que siguen, como planteé al comenzar, los embates de los sectores concentrados de la economía extractivista en la provincia. ¿Y cómo piensan ustedes, Carlos, que va a reaccionar el poder político, tanto sea de orden nacional como de orden provincial? Mira, a partir de los sucesos de diciembre que hemos conversado en otra oportunidad, de cuando se quiso destruir nuestra ley guardiana del agua, la 7722, con una modificatoria infame, que iba a ser la 9209, el gobierno nacional había dado, digamos, visto bueno a esto, bandera verde, había hablado de la modificación, ya daba por sentado, Fernández mismo dio por sentada la modificación de la 7722 en Mendoza y de la 5001 en Chubut, y que a partir de esta modificación empezaba un proceso franco de industrialización y de desarrollo, entendiendo o tomando las palabras de los gobiernos locales de que el agotamiento del modelo productivo de las provincias, o por lo menos de Mendoza y de Chubut. Entonces nosotros sabíamos, teníamos claro, porque además eran expresiones públicas, de que el gobierno nacional había planteado esto, además había planteado que la Quiaca hasta Santa Cruz había que hacer megaminería. Entonces sí, nosotros sabemos, más allá de lo que diga Cabandier, que entendemos que puede ser útil para la etapa y nos llamó incluso la atención, el gobierno nacional está en consonancia con estos gobiernos provinciales
para los megaemprendimientos mineros, de fractura hidráulica, bueno, vaca muerta incluida, y la explotación, digamos, industrial agrícola con agrotóxicos. Entonces creímos que había que enviar esto. No sabemos estrictamente qué repercusión pueda tener, creemos que el gobierno va a entrar en la contradicción de decir que la salud está por encima de la economía y otros aspectos, pero veremos con qué grado de coherencia. Por otro lado, Fernández también se ha expresado con respecto a este último tema que mencionaba, de Portezuelo del Viento, este mega emprendimiento de embalse y de producción hidroeléctrica, entendiendo que había problemas entre la provincia de Mendoza y el resto de las provincias de la cuenca, no en contra de este megaproyecto que esperemos que no termine como otro de la Ciretá, sino hablando de a lo mejor de la participación conjunta, de que tenemos que tener un acuerdo entre las provincias. ¿Y por qué introducimos en la conversación el tema de Portezuelo? Porque es primero una obra fuera de época, una obra fuera de cálculo, una obra que no tiene en cuenta concepto de cuenca. O sea, el agua pasa por mi casa, entonces yo te la corto y todo lo que esté en aguas abajo, veremos. Claro. O porque dicen nosotros que para generar energía nosotros no vamos a tocar el volumen de agua. Pero no viene agua en el río. ¿Cuántos años va a tener que juntarla para que empiece a generar? O sea, cuando el río tenía el 100% del caudal, se pensó en esta obra, que puede haber tenido un sentido histórico, ahora tiene menos del 40% del caudal. ¿Cuánto vamos a estar? ¿2 o 15 años para tener Portezuelo? Claro. Porque si no, ¿cómo generaría? Entonces, va a cortar la transhumancia de todas las colectividades y los pueblos originarios que hay por la zona, que tienen explotación caprina y que necesitan de alguna manera el pastoreo de sus animales. No sabemos, por ejemplo, Malargüe tiene 18.000 habitantes. Ajá. Y esto puede generar para 180.000 habitantes la cantidad de energía que mencionan. Pero decimos para quién y para quiénes, porque lo único que se estaba planteando en el sur era vaca muerta y megaminería. Entonces entendemos que a lo mejor esta interconexión al sistema con esta cantidad importante de energía que se dice que se generaría, tal vez sea para emprendimientos que no tengan nada que ver con el pueblo o los pueblos de la región, sino más bien con o a favor de estas mega explotaciones que hace tiempo que se quieren implementar. Entonces estamos hablando de que otra vez se habla de la megaminería como única salida a esta crisis, incluida pandemia. Por supuesto que vaca muerta nos va a salvar a todos a pesar de los precios y de que tengamos que mantener nosotros el precio del barril. Y por último, generar una mega obra que ya empezó con una tremenda corrupción desde los pliegos de licitación, tanto así que renuncia el subsecretario en Mendoza porque está visto que los pliegos están hechos a medida de Pescarmona, que ya no es más Pescarmona Mendocina, vaya a saber qué grupo internacional lo esté manejando. Porque, por ejemplo, vos fijate que teníamos que hacer, dicen los pliegos algo tan simpático que tenés que haber hecho, no sé, 3, 5 represas en los últimos años. ¿Qué empresa argentina ha hecho represas en los últimos años? O sea que todo el empresariado argentino queda fuera de la licitación. Claro. Pero los chinos y otros que están al acecho, obviamente han hecho represas y obviamente reúnen estas condiciones. Entonces estaba todo con muchas medidas para grandes grupos internacionales y que además no toman en cuenta que tenemos un río con menos del 40% del caudal y no toman en cuenta el resto de la cuenca que es Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, a la cual ya hemos secado bastante, porque el oeste de La Pampa no es la Pampa húmeda, La Pampa es la Pampa seca, claro. También por la regulación de ríos que se hace desde Mendoza, inclusive el sur de Buenos Aires. Entonces, cuando vos tenés un río que nace en Mendoza, pero termina en el Atlántico, obviamente tenemos que conversar entre todos por cómo se hace el aprovechamiento, y no solamente con estudios de impacto en Mendoza, o algún otro estudio que se ha hecho en la Universidad de La Plata o donde fuere, muy parcial sobre esta posible explotación. Claro. Sí, además Argentina tiene que tener una doctrina respecto del uso del agua de un río
porque nosotros, por ejemplo, todo lo que es el río Paraná se alimenta, el río de la Plata se alimenta del río Paraná y del río Uruguay, cuyas vertientes vienen de Brasil. Entonces, realmente tampoco deberíamos fomentar una doctrina que finalmente nos termine perjudicando. Te quiero hacer una pregunta casi colateral, pero como ayer me lo dijeron, te lo tengo que transmitir. Dicen que una parte por la cual Mendoza produce de los mejores vinos del mundo es, lógicamente, por la tierra, por el trabajo que se aplica, y entre el trabajo que se aplica es la administración cuidadosa del agua. ¿Tiene que ver esto con finalmente la producción de las uvas y del vino? Sí, mira, evidentemente, o sea, sin agua no tendrías ninguna clase de producción. El asunto es que como aquí no llueve o llueve muy poco, cuando se habla de administración del agua, a eso me refiero. Todo, casi todo depende del deshielo, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, acá que llueva o nieve en el llano es irrelevante, absolutamente irrelevante, podría no haber ninguna lluvia en el año. Entonces, cuando vos decidís qué zonas van a ser o no productivas es porque estás respetando el curso de los ríos o porque lo estás desviando. Entonces, aquellas zonas, sobre todo, bueno, también tiene que ver con la calidad de algunos vinos, el tema de la altura, obviamente el terroir que hablaste vos recién, todo eso está bien, pero acá no llueve. Entonces, cuando se habla de administración, se habla estrictamente de a dónde va a ir el agua y para quiénes, y cuándo y cuántas veces. Entonces, a eso se deben referir, que no solamente la calidad, sino la condición de posibilidad de que haya vinos o lo que fuere. Sí, entonces, las canalizaciones que hay y las que faltan, el estado de los cauces, también es importante, lo que arrastran los cauces, por eso estamos tan preocupados con la posibilidad de megaminería, con la posibilidad de fracking, porque todo esto que vos contamines destruye cualquier posibilidad de tener una producción de calidad. Claro. Algunos productores vitivinícolas no se quejan porque están aguas arriba de las posibles producciones, pero otros están aguas abajo y son los que solidariamente y además por cuidar su propio producto han estado siempre apoyando el tema del cuidado del agua y de las protestas. Pero siempre hay que tener en cuenta eso. Claro. El agua nace de los glaciares, depende mucho de las nevadas de invierno y de cómo se acumulen y de la compactación y de todo lo que pasa en altura, y de ahí, bueno, baja y se distribuye. Hay que recordar que el Departamento General de Irrigación en Mendoza es como una gobernación más, cosa que hace años que depende estrictamente del Ejecutivo y no es independiente ni autárquico como fue siempre. Entonces, que haya buenos vinos depende de la cantidad, calidad y oportunidad del agua. Y Carlos, además hay una relación, yo no tengo la cifra exacta, pero sé que es muy importante, entre cantidad de litros de agua y puestos de trabajo. O sea, la megaminería genera una cantidad muy pequeña de puestos de trabajo en relación a la inmensa cantidad de agua que consume y que contamina. En cambio, el trabajo intensivo de la tierra, como es la vitivinicultura, la producción del vino y la producción de frutas y hortalizas es una producción que tiene uso de mano de obra intensiva, y entonces cada litro de agua genera a su vez trabajo en toda la provincia, ¿no? Bien, esto es como vos lo decís, si bien hay que hacer tal vez, ¿no? Un análisis un poco más fino, es verdad. Además, lo que vos usás en vitivinicultura y lo que usás en horticultura, lo que usás en el trabajo agrario, eventualmente vuelve, porque obviamente el tomate se lleva agua, pero el agua después vuelve a consumir o vuelve de alguna manera a la tierra. Claro. Lo que consume la megaminería habitualmente son grandísimas cantidades y el agua queda contaminada para siempre, y lo mismo pasa con las piletas o los lodos que quedan en el fracking. Es un tema que cuando vos usas una cantidad de líquido y lo extraes prácticamente del ciclo, lo que sacás, el agua, el ciclo del agua, cuando vos tenés una cantidad de agua contaminada en forma permanente, o por lo menos en forma permanente en tiempos de vida humana,
es probable que en unos cientos de años esa agua de alguna manera encuentre su camino para volver al ciclo, pero mientras esté profundamente contaminada, pues la hemos extraído del ciclo. Ahora, también hay que señalar que nuestra agricultura y nuestra forma de riego tienen un atraso, porque vos no podés regar por manto o en las formas tradicionales que se riega en Mendoza cuando tenemos tan poca agua. Entonces hay que reconvertir el sistema de riego, y para eso perfectamente se podrían usar, o se podría usar parte de los 1.023 millones de dólares que vendrían para Portezuelo, porque se gasta mucha agua perdiéndola también en el riego agrícola, lo cual no se puede decir que sea estricta responsabilidad del regante, porque a veces el regante no tiene la capacidad ni el recurso para resolver el tema del riego. Sí lo tendrían que tener el Departamento General de Irrigación, o tener, digamos, o generar los mecanismos del Estado para que se perdiera menos a partir de canalizaciones que en Mendoza efectivamente faltan. También teniendo en cuenta que cuando se canaliza, muchas veces se mata el arbolado, así que lo señalamos siempre: si van a canalizar, cuidado con el arbolado al costado de los canales, porque todo eso que antes se permeaba, con los canales pierde permeabilidad, entonces lastima el arbolado. Y en estos días, justamente, el gobierno provincial tratando de modificar la ley de arbolado, para permitir una poda más profunda, para permitir el talado, o sea, todo en contra del ambiente, del interés del pueblo de Mendoza, de lo que nos hace estar vivos. Imagínense vivir en el desierto y que no haya árboles. Claro. O que lo plantado se vaya perdiendo. La isla de calor que se genera, si vos construís una ciudad o lo que vos tengas, por ejemplo Mendoza, que son una ciudad más o menos concentrada en el oasis norte, si lastimás el arbolado, viviríamos en un infierno. Bueno, en estos días estaban queriendo modificar la ley de arbolado, entonces también desde todas las asambleas y espacios similares, ONG y participación ciudadana, se ha luchado por la defensa de la ley de arbolado, que por lo menos, aún siendo imperfecta, protege el arbolado tal como lo conocemos. Todo parece parte de lo mismo, todo un ataque concertado contra el ambiente, el interés común, la producción agroecológica, los consensos para el desarrollo local. Sabemos en esto algo que pareciera incluso un plan. Claro. Carlos, me queda un minuto. La última pregunta. ¿Por qué la carta no se la envían al gobernador de Mendoza? En realidad, bueno, interesante pregunta, porque en el gobernador de Mendoza tenemos un contrapunto permanente por estos temas, y en realidad lo planteamos por esta declaración del presidente, y entendiendo que tal vez desde el ministerio que maneja Cabandier se había mostrado alguna sensibilidad particular por los temas que mencionamos. Evidentemente hacemos publicaciones permanentes que le llegan al gobernador, pero en este momento decidimos que queríamos tener una entrevista, una conversación, para evitar esto que creemos que es o el fomento o el apoyo a políticas lesivas desde el gobierno nacional. Claro. Hay un detalle que no quisiera que se escapara en estos días, que inclusive Cambiemos y su líder local, Cornejo, están queriendo quedarse también con la Corte de Mendoza, porque ya tienen la legislatura, tienen el gobierno provincial, pero también están queriendo quedarse con la Corte. Acaba de renunciar el presidente de la Corte, y bueno, le han propuesto a María Teresa Bey, una empleada administrativa, por supuesto abogada en el Poder Judicial, para entrar en la Corte. Y nosotros entendemos que esto profundizaría la crisis institucional mendocina al garantizarle al gobierno no solamente tener el Ejecutivo, sino tener ya la legislatura y además amarrada a la Corte, con una persona que no ha ejercido como abogada en la provincia, que se le discuten, digamos, desde falta de perspectiva de género de los sectores de la militancia feminista, hasta haber favorecido
a determinados sectores dentro de la administración de la justicia ligadas con el radicalismo, que no ha demostrado en su carrera tener, digamos, ninguna formación específica y no haber ejercido como abogada, lo cual va en contra de la Constitución, pero parece que eso no le importa al grupo de Cornejo gobernante. Entonces ahora también quieren garantizar una mayoría automática, entonces van a proponer las leyes, las van a escribir y las van a ejecutar. Claro. Bueno, obviamente también ha sido una de las luchas en estos últimos días, junto con aquella que implica cierta protesta por el escalonamiento en el pago del aguinaldo, que ha tenido protestas de municipales y otros sectores en la calle. O sea, lo social, lo político y lo ambiental en Mendoza están severamente saqueados por el gobierno de Cambiemos en esta etapa. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho la participación en el programa La Brújula. Bueno, muchas gracias a ustedes. En cualquier momento, si les interesa, podemos ampliar o hablar de alguno de estos temas. Y bueno, en fin. Sí que nos interesa y lo vamos a hacer, Carlos. Nos interesa porque son todos temas que generalmente estamos planteando en el programa y nuestros oyentes saben que tenemos un compromiso con lo social, con el ambiente, en fin, con la política y la economía. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Como último detalle, quisiera señalar que siguen las persecuciones a los militantes sociales, populares, ambientales en Mendoza, inclusive con el agregado de este desafuero a Romano que ustedes estuvieron conversando hace un tiempito. O sea, el gobierno se garantiza que nos callemos la boca, lo cual no va a pasar, pero estamos dando una lucha y quisiéramos hacerlo saber. Muy bien, quedó grabado. Fuerte abrazo. Chao, igualmente, buen día. Un abrazo. Buen día. Bueno, hemos hablado con Carlos Russo, una descripción de lo que es el capital yendo contra el ambiente, y la verdad es que cuando lo destruyan, bueno, no sé qué va a pasar con nuestras vidas, y sobre todo la vida de los más jóvenes, de los niños, de los que están por nacer.